Muy amables hermanos y oyentes en el Señor, les saludo en el amor del Señor en esta tarde, dando gracias a Él porque volvemos a estar reunidos por este medio y dar gracias porque estamos iniciando, con la ayuda y la bendición del Señor, estamos iniciando un nuevo año y siempre con la esperanza de que el Señor obre de forma muy eficaz y todo lo que está ocurriendo podamos vislumbrar en algún momento de que esto pueda ya ser superado. Pero mientras eso ocurre, le damos gracias al Señor porque Él nos está cuidando, nos ha cuidado y esperamos en el Señor que en este nuevo año no sea diferente. Por el contrario, que muchas personas, ¿cierto?, sean guardadas por Él y también muchas personas le conozcan a Él por medio del mensaje de su Santo Evangelio. Así es que les saludo a todos en el amor del Señor y les invito para que demos inicio a este culto de adoración a su santo nombre. Y para ello voy a tener una lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Voy a leer los textos del 31 hasta el 35 y dice su palabra. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oremos al Señor. Amante Señor y Dios nuestro, te invocamos, Padre Santo, en esta hora, agradeciéndote, Señor, porque tú, Padre Santo, eres con nosotros. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, porque tú nos has cuidado a cada uno, Señor. Te doy gracias por mi hermano Cristian acá, por su familia, su esposa, Señor, porque tú les has cuidado a ellos y nos has cuidado a nosotros, Señor. Y rogamos, Padre Santo, que en esta hora tú nos perdones y nos limpies de toda ofensa que pudiéramos haber cometido, Señor, a tu santo nombre, y que nos ayudes, Padre Santo, para que podamos presentarnos delante de ti, Señor, puros y limpios, y que nada, Señor, se interponga para que nuestras oraciones lleguen a tu santo trono, y también, Señor, todo lo que esperamos realizar, las alabanzas, Señor, la consideración de tu palabra, que en todo, Señor, tu dirección sea con nosotros. Quédate en nuestro medio y también con todas aquellas personas y hermanos que estarán participando, que se conectarán, Señor, y permite que puedan ser muchísimos, Padre Santo, y también que personas nuevas que puedan ser invitadas, que también ellos puedan participar con nosotros. Quédate en nuestro medio y quédate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Para continuar, vamos a entonar una alabanza al nombre del Señor. Y vamos a entonar el himno número 193 del himnario presbiteriano. Invito a todos para que participemos de esta alabanza.
Bendiga el Señor este precioso himno, Jesús, mi Salvador. Gracias al Señor, porque Él es nuestro Salvador. ¿Es su Salvador? Quiera el Señor que sí. Ahora voy a invitar a todos mis hermanos para que tengamos nuestra lectura congregacional. Y en el mismo capítulo, donde ya hemos leído, en el capítulo 26 de Mateo, vamos a leer los versículos primeros 56 al 58 y luego 69 al 75. 56 al 58 en Mateo 26 y luego 69 al 75. Vamos a leer en el nombre del Señor y su palabra dice: Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro estábase sentado con los criados para ver el fin. Luego, desde el 69 y hasta el 75, dice su palabra: Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: Y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: No conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Bendíganos el Señor a través de esta su palabra. Ahora, para continuar con nuestro culto, vamos a dar oportunidad a nuestra hermana María Esther para que ella comparta una alabanza que tiene preparada. Es el himno Años mi alma en vanidad vivió. Preciosa alabanza. Damos la oportunidad a nuestra hermana. Buenas tardes, hermanos. Hoy día entonaremos el himno Años mi alma en vanidad vivió. Divina gracia yo
El Señor sea bendiciendo a nuestra hermana María Esther y esta alabanza sea de agrado para su santo nombre y pueda hermosear también este culto de adoración. Ahora quisiera compartir con ustedes algunas informaciones, decir de que debemos estar participando de todas las actividades que las iglesias, en este caso Constitución y Molina, realizamos durante la semana. Y no olvidar que el día miércoles tenemos el culto, las meditaciones, mensajes que son enviados por la iglesia de cada Constitución a través de nuestros presbíteros, que son ellos quienes cumplen con esta responsabilidad. Oremos por nuestros hermanos, hermano Luis, hermano Ramón, hermano Marcelo, para que ellos sigan haciendo este trabajo. Y también estemos orando por nuestras hermanas. El día lunes, ellas están acá en Constitución, me decían de que van a continuar durante el verano, congregándose, reuniéndose, como lo vienen haciendo durante todo el año en realidad. Y están contentas por la asistencia que han tenido y quieren continuar. Y oremos al Señor que les vaya bien. Y luego, el día jueves, nuestras hermanas de Molina, entiendo que ellas van a hacer receso por la temporada de verano. Y, igualmente, oremos por ellas. Y el día miércoles en Molina también se realiza el culto de oración a las 20 horas. Invitados todos, ¿cierto?, para participar también. Es muy bonito que hermanos de la otra iglesia, en este caso Constitución, pudieran conectarse también como nuestras hermanas de allá. Habitualmente hay alguien que está conectado el día viernes para participar del culto de oración acá en Constitución. Ambos cultos se realizan a las 20 horas y como siempre por Zoom. Y el día domingo la escuela dominical a las 11 de la mañana en uno y en otro lado, e invitar a todos nuestros hermanos y familias para que hagan el esfuerzo. Es una oportunidad importante. Recordemos que si tenemos la bendición de hacerlo presencialmente en nuestros templos, es nuestro deber como familias participar allí. Bueno, de la misma forma está la oportunidad de hacerlo, ¿cierto?, por el medio que nos estamos congregando. Y yo les llamo en el amor del Señor a que tomen esto con mucha seriedad, que lo tomen en consideración y se esfuercen por tomar parte y seguir alimentándose en el aspecto espiritual. De la misma forma, en el culto de la tarde, a las 19 horas, también es para todos, ¿cierto? Y nuestro deber es estar allí participando también de la palabra del Señor y del culto de adoración a su santo nombre. Y ahí tenemos una incorporación que queremos hacer, un pequeño cambio. Como vemos en nuestro país, todas las cosas no se avisora de que en el corto plazo se pueda tener la opción de volver, ¿cierto?, a la normalidad que no es acostumbrada. Por lo tanto, lo más probable es que vamos a tener que continuar por algún tiempo de la forma que estamos trabajando. Y el consistorio de acá de Constitución tomó el acuerdo de que el último domingo de cada mes, el último domingo, Dios mediante, lo vamos a realizar por Zoom. Y esto tiene como propósito de que podamos realizar cultos evangelísticos. Entonces, la idea es de que podamos invitar a otras personas
para que participen y tengan la oportunidad también de escuchar la palabra del Señor. Entonces yo invito a mis hermanos en Molina y en Constitución a que aprovechemos esta oportunidad y nos preocupemos de invitar a otras personas para que se conecten también. Nosotros les entregamos toda la información de forma oportuna. Es también un momento, una oportunidad para que, así como nuestra hermana María Esther, con tan buena voluntad y esfuerzo, ella ha participado durante todo el año, apoyando con sus alabanzas, que otros hermanos también lo puedan hacer, ya sea de una o de la otra iglesia, que también ellos aporten, ¿cierto?, en esos cultos, en realidad cualquier domingo. Así es que estemos orando ya por este trabajo. Ya está avisado también para el sábado, me parece que es 23 del presente mes de enero, una reunión del Presbiterio Nacional por Zoom. Entonces, a todos nuestros pastores, ancianos, también misioneras, está hecha esta convocatoria. Entonces estemos orando y preocupándonos, ¿cierto?, de participar y de poder entregar informes que también nos sean pedidos. Y oremos por esa actividad. Y por supuesto estemos orando por los enfermos. Hay una información de una hermana de la Iglesia Nueva Antioquía de Santa Rosa de Chena, una hermana muy conocida por muchos de nosotros, la esposa de nuestro presbítero José Betancourt, hermana Raquel Vivanco. Es muy delicado lo que ella ha experimentado. Estaba internada hasta el día de ayer, le estaban practicando todos los exámenes y entonces estemos orando por ella. Justamente ahora vamos a pasar a tener un breve espacio de oración para interceder por nuestros hermanos, y nos va a dirigir en esta oportunidad nuestro presbítero hermano Ramón Carrasco. Oremos al Señor. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, esperando en nuestro Dios que todos se encuentren bien. En estos momentos vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una oración a nuestro Dios para que Él guíe todo lo que se va a realizar, se está realizando en esta tarde. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios nuestro, le damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de poder estar congregado en su santo nombre. Le damos las gracias por la vida, por la salud que usted nos da, Señor, por todos sus cuidados, su protección y su amor. Padre Celestial, también le pedimos perdón por nuestra falta, por nuestro pecado, Señor, para que así nuestras oraciones puedan llegar sin impedimento al trono de su gracia. Padre Santo, queremos pedirle, Señor, que usted sea guiando este culto, Padre Celestial, que usted sea, Señor, bendiciéndolo ricamente, Padre Santo, y así también, Señor, que usted sea bendiciendo a cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, que está viendo este culto, Señor, que usted, Señor, lo llene de su gracia, Padre Celestial, le bendiga, Señor, y le prospere cada día, Padre Santo. Mi buen Dios, también pedimos por nuestro pastor, Padre Celestial, que usted también le bendiga, Señor, le cuide, le guarde, le dé la salud, la sabiduría, Señor, para seguir guiando esta iglesia, Señor, y así también, Señor, que usted le bendiga de lo alto también, Padre Celestial, para que Él, Señor, pueda seguir predicando su santa palabra. Mi buen Dios y Padre, también queremos pedir en estos momentos por los hermanos de Molina, que usted sea, Señor, con cada uno de ellos, bendiciéndoles, Señor, sabiendo también que hay muchos hermanos y hermanas que están con dificultades, Señor. Usted sea, Padre Celestial, bendiciéndoles, Señor, calmándoles sus dolencias, Padre Celestial, y poniendo en ellos la seguridad, Padre Santo, la confianza, que usted está en medio de ellos, Padre Celestial. Así también, Señor, pedimos y rogamos por todos los hermanos de Constitución, Señor, que una lista inmensa también, Padre Celestial, de muchos hermanos que están con dificultades. Usted sea, Señor, con cada uno de ellos, Señor, ayudándoles, Señor, fortificando sus vidas, Padre Santo, y así también, Padre Celestial, proveyéndole toda necesidad que ellos puedan tener, Padre Santo. Mi buen Dios y Padre, quisiera nombrar a algunos hermanos que están
los más delicaditos, Señor, que usted sea con ellos, nuestro hermano Julio, nuestra hermana Adelita, nuestro hermano Samuel, Señor. Usted sea ayudándoles, Padre Celestial. Ya llevan muchos años, mucho tiempo, Señor, con dificultades, Señor, pero hemos visto su mano sanadora en ellos, Padre Celestial, y queremos pedirle, Señor, que usted siga, Señor, obrando en sus vidas, Padre Celestial, que usted cada día le aumente la fe, Padre Celestial, que usted sea, Señor, aliviando su dolencia en todo momento, Padre Celestial. Así también, Señor, quiero pedir por los jóvenes, Señor, que también están con dificultades, Señor. Usted sea con Damaris, Padre Celestial, con Elías, Señor, con Emilio, Padre Santo, que son personas jóvenes, Señor, que están con dificultades, Señor, en sus vidas. Usted, Señor, ha sido con ellos en todo momento, Padre Celestial, pero seguimos rogando y clamándole a usted, Señor, por sus vidas, Padre Celestial, su vida espiritual también, Señor, que usted sea con ellos, Señor, ayudándoles, fortificando sus vidas, Señor. Así también, Señor, que ellos nunca se aparten de usted, Padre Celestial, sabiendo, Señor, que hay un grupo de hermanos, Señor, que está clamando y orando día y noche por ellos, Padre Celestial. Usted sea bendiciendo sus familias también, Padre Celestial. Hay hermanos y también personas, Señor, que tienen niños pequeños, Señor, y están con dificultades. Usted ayúdeles, Señor, y bendígueles ricamente, Padre Celestial. Así también, Señor, no puedo dejar de pedir por los más ancianitos, Señor, que usted sea obrando en sus vidas, Señor. Sabemos que en Constitución, Señor, y en Molina hay muchos hermanos, Señor, que ya están de avanzada edad, Señor, y hay dificultades, Señor, dolencia en sus cuerpos, Padre Santo, pero fieles, Señor, a usted, Padre Santo. Ruego por cada uno de ellos que usted les siga, Señor, ayudando, proveyendo de toda necesidad, Padre Celestial, porque sabemos que ellos, Padre Celestial, siempre, Señor, le están clamando a usted, Señor, y también siempre ellos, Padre Celestial, nos ayudan a nosotros, Señor, dando un buen testimonio, Padre Santo, mi buen Dios y Padre. También sea, Señor, con nuestro país, Señor, con esta pandemia tan grande, Señor, que está en todo el mundo, Señor. Pido y ruego, Señor, por las familias, Señor, que han perdido sus seres queridos, Padre Santo. Ayúdele, Señor, dele la paz, la misericordia, Señor, la paciencia, Señor. Así también, Padre Santo, el consuelo que ellos necesitan, Señor, sabiendo que en este país, Señor, y en el mundo entero, muchos han partido del escenario de esta vida, Padre Celestial, muchos con usted, Padre Santo, y también sabemos que muchos, Señor, sin Cristo en sus corazones. Le pido y ruego por ellos, Señor, y así también, Señor, porque los que están enfermos ahora, Señor, usted sea ayudándoles, Señor, y proveyéndoles toda necesidad que ellos puedan tener, Señor. Y a nosotros, Padre Santo, ayúdenos, Señor, a que esta pandemia no nos alcance, Padre Celestial, que seamos nosotros cuidadosos, Señor, que seamos precavidos, Padre Santo, pero sabemos que también en cualquier momento nos puede afectar, Señor, y le pedimos que usted nos libre de esto, Padre Santo, mi buen Dios y Padre. Sea, Señor, bendiciendo el culto, Señor, sea, Señor, con cada alma, Señor, que esté escuchando esta hora, esta humilde oración, Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, y agradecemos en Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Muy bien, ahora vamos a, dando gracias al Señor por este espacio de oración, vamos ahora a cantar un himno más de alabanza al Señor, el número 142 en nuestros himnarios, La tierna voz del Salvador. Cantemos al Señor.
Muy bien, damos gracias al Señor y ahora para pasar a tener la consideración de su palabra, voy a leer un texto que ya hemos iniciado la consideración de su palabra, tomando este texto precisamente. Y estamos viendo las demandas de nuestro Dios para su iglesia, para sus hijos. ¿Qué pide Dios de ti? Y lo hemos dicho en otras oportunidades. Muchas veces, hermanos dicen, yo no sé en realidad qué quiere el Señor de mí. Otras veces se dice, yo no sé en qué pudiera servir al Señor, en qué pudiera trabajar al Señor. Entonces, la consideración de su palabra tendrá, cierto, por algunas semanas, estaremos exhortando sobre esta temática. Y ya el domingo pasado estuvimos viendo en estos dos textos de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el capítulo 10, los versículos 12 y 13, y leo una vez más. Dice la palabra del Señor: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. Entonces, ahí están, ¿cierto? Algunas demandas que el Señor tiene para sus hijos. La vez pasada, en el culto anterior, estuvimos analizando sobre el temor a Dios, que es, cierto, una demanda del Señor, que temas a Dios y que andes en todos sus caminos. Y eso lo alcanzamos a ver en el culto anterior. Y en el día de hoy, Dios mediante, vamos a detenernos para analizar lo que es la siguiente petición: que lo ames. Dios demanda de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, de todos quienes le hemos conocido, que tenemos la bendición incomparable de sabernos favorecidos por el Señor, que Él nos da tantas muestras de amor. Y nos dice su palabra que desde antes de la fundación del mundo nosotros somos elegidos para ser sus hijos. Y si nos ha elegido para ser sus hijos es porque nos ha amado. Allí en el capítulo 31 del profeta Isaías dice la palabra del Señor dirigiéndose al pueblo de Israel, como lo hace aquí en Deuteronomio, pero por supuesto también, ¿cierto?, a todos quienes luego hemos tenido la bendición también de sabernos elegidos, considerados por nuestro bendito Dios. Allí dice a su pueblo: con amor eterno te he amado. Vea usted cuán trascendente es. La verdad es que para nosotros, si entendemos, ¿cierto?, que Él nos da el discernimiento para poder hacerlo, tal vez no a la profundidad que deberíamos, pero debemos seguir, ¿cierto?, estudiando la palabra del Señor y cada vez profundizar más. Pero fíjese usted que la palabra del Señor nos dice que el amor de Dios es algo que nosotros no podemos comprender a cabalidad, con la profundidad que deberíamos. Pero entendemos lo suficiente para saber que Dios verdaderamente ha tenido, ¿cierto?, con nosotros un acto de misericordia, de amor, que nosotros no podemos medir.
pero sí podemos verdaderamente agradecer a nuestro bendito Dios por favorecernos de esta manera. El Señor nos ha amado de esa forma, de forma infinita, podemos decir. Y el Señor tiene muestras, prácticas de cómo Él nos ha amado. Y nos amó desde antes de la creación, como lo dijimos. Pero también nos ha amado al enviar, al dar a su Hijo unigénito. De tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces son muestras de el amor de Dios en el sentido práctico, cómo Dios nos muestra. Y esto, los verdaderos hijas del Señor, la verdad es que esto nos debe mover verdaderamente. Debe henchir nuestras vidas de gozo, de gratitud, de contentamiento, y algo que lo debemos conservar siempre y cada día. Debe esto ser, confirmado en nosotros. Luego, la palabra del Señor nos muestra cómo es que Él expresó ese amor, no solo, profetizando que su Hijo vendría para redimirnos, sino que concretando aquella promesa. Y la palabra del Señor entonces nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que se cumpliese aquella profecía, del profeta que dijo que la Virgen concebiría y pariría hijo. Y este Hijo fue Jesús, el Salvador, el ungido. Así fue anunciado por los ángeles cuando Él vino, cuando se materializó, este gesto de amor. Y ese gesto de amor se materializó también en la forma como el Señor se entregó aquí en la tierra a predicar el Evangelio para que las almas se salvaran. Y Él dio todo. Él no perdió un minuto. Él vino a cumplir estrictamente el plan divino para hacer posible nuestra redención. Se cumplió la manifestación del amor infinito de Dios en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo allí rindió su vida hasta la muerte para hacer posible nuestra redención. Todo ello, estimados hermanos, hermanas, es muestra verdaderamente del amor infinito de nuestro Dios. Y entonces el Señor así demanda también el amor de su pueblo. Y nosotros, allí en el Evangelio según Marcos, podemos leer un pasaje precioso donde el Señor Jesucristo da una respuesta que, por supuesto, para nosotros es verdaderamente muy trascendente también, porque es un deber para nosotros, para toda la iglesia, para todos los creyentes. Allí en Marcos 12 y versículos 29 y 30 dice la palabra del Señor: y Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Por eso allí en Deuteronomio dice que el Señor manda que le amemos. Y entonces aquí el mismo Señor Jesucristo confirma, de qué manera, en primer lugar, dice que es el primer mandamiento para el hombre, para el creyente, para sus hijos. Es el primer mandamiento en orden y en importancia, por supuesto, de amarle a Él. El Señor para todo en nuestras vidas, apreciados hermanos, hermanas,
para todo Él debe ser ocupar en nuestras vidas siempre, siempre, ante cualquier circunstancia. Nada puede cambiar el orden. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Nunca el amor que le debemos a Dios se justifica que quede postergado. Nunca. Debemos aprender eso. Hay muchas veces se escucha, ¿cierto? No entiendo esto. El Señor es una demanda suya, es lo que corresponde y no es un capricho. El Señor, porque a veces se piensa, yo no puedo dejar de amar a mis hijos, a mi esposa, a mis padres. ¿Cómo puede Dios pedirme esto? Estimados hermanos, nuestro bendito Dios, por supuesto, no nos manda en ningún momento que dejemos de amar a nuestros seres queridos y a nuestro prójimo. En ningún momento. No nos está pidiendo eso. Lo que nos está pidiendo es que nuestro amor a Él tiene que ser de tal manera, así como, ¿cierto? Él dio todo. Así nosotros debemos amarle, ¿cierto? Con todas las fuerzas, dice allí, con todo nuestro corazón. Y allí, ¿cierto? Ese órgano motor que Él ha puesto en nuestras vidas representa todo lo que somos. Es la vida misma. Sin Él, nuestro cuerpo, nuestro organismo no podría funcionar. No podríamos vivir. Es la vida misma. Y cuando el Señor allí en el libro de los Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón, está diciendo, dame tu vida. Cuando el Señor dice que debemos amarle con toda el alma es, ¿cierto?, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Bueno, todo ello es parte, ¿cierto?, de la forma como debemos amar a Dios. Nada puede quedar excluido. Con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro intelecto, debemos amar a Dios. Hermanos, ese es el mandamiento. En este mandamiento están resumidos, ¿cierto?, aquellos 4 primeros mandamientos del Decálogo, allí en Éxodo 20. Entonces, eso es lo que nos corresponde verdaderamente. Amarle de esa forma, de todo corazón, de toda el alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Estimados hermanos, no olvidemos esto, por favor, porque de esa manera agradamos de verdad a nuestro Dios. Nosotros, hermanos, en el sentido práctico, porque una cosa es la teoría. Si a mí me preguntan si yo amo a Dios, por supuesto que le amo. Y si a usted le preguntan, por supuesto que usted ama a Dios en condición de hijo o de hija de Él. Pero esto tiene trascendencia verdaderamente en la práctica. ¿Cómo es que amamos verdaderamente a nuestro bendito Dios? Ya decíamos, no debe haber circunstancias, nada que se interponga. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de esto. El Señor Jesús, en el sentido práctico, el Señor Jesús dijo a los apóstoles, estando allí en el Monte de las Olivas, cuando ya se aproximaba, ¿cierto?, los días en que Él iba a tener que afrontar. Él nunca perdió de vista, nunca olvidó el momento en que Él tenía que afrontar, ¿cierto? El que tenía que ir, dice, presentarse ante los ancianos, los sacerdotes, y ser tomados, sacrificado, torturado. Todo el Señor lo tenía muy claro. Y morir, dijo. Y morir. Y al tercer día, dijo Él, resucitar. Y bueno, la palabra del Señor
nos muestra aquí cómo es que debemos funcionar verdaderamente, vivir el amor a Dios en el sentido práctico. Entonces, nosotros podemos ver en un caso muy particular, en el caso de Pedro. Ya leíamos en la lectura devocional. El Señor Jesucristo dijo, cuando estaban allí en el Monte de los Olivos, entonces, después de haber participado de la cena con sus discípulos, estando allí en el monte, les dice, todos vosotros me dejaréis esta noche. Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Así les dijo el Señor. Pero vea usted cómo responde Pedro, porque Pedro fue siempre una persona muy presta, siempre atento y siempre era el primero en responder. Muchas veces tal vez se equivocó, pero siempre fue el primero en responder y por supuesto que había una disposición en él, una muy buena disposición. Ahora, ¿amaba a Pedro al Señor? Por supuesto que lo amaba, pero él todo lamentablemente era cierto. Tal vez le faltó depender del Señor, no hay duda. Él tenía toda la disposición para hacer como el Señor esperaba. Y entonces él respondió y le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Y si me fuere menester morir por ti, lo haré. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, dice la palabra del Señor, dijeron lo mismo. Entonces, hermanos, ahí vemos nosotros, hermanas, ahí vemos que como cristianos ellos eran honestos, eran sinceros, ellos tenían la disposición de enfrentar la adversidad y ser fiel al Señor en esos momentos, en el momento de adversidad. Seguir siendo fieles al Señor, que es lo que verdaderamente todos nosotros, a lo que somos llamados, somos convocados por el Señor. El Señor espera que así, ¿cierto?, en la holgura, como en la necesidad, en salud o en enfermedad, siempre estemos con Él, siempre estemos tomados de Él, siempre nuestro amor para Él, ¿cierto? Y siempre Él ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Pero nosotros vemos que la palabra del Señor nos muestra que los apóstoles, en realidad, lo que el Señor les manifestó, se cumplió a cabalidad. Y ellos, ¿cierto?, fallaron su buena disposición que tenían, ¿cierto?, para con el Señor. Fíjese que podemos leer algunos versículos de su palabra y nos dice entonces allí en los versículos 56 de Mateo 26, 56 al 58, y dice, y todo esto, cuando le tomaron detenido al Señor, todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dice, huyeron dejándole. En el momento que fue detenido el Señor, todos ellos huyeron dejándole, tal como el Señor se los había anticipado. Y ellos, prendido Jesús, dice, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro estaba sentado con los criados para ver el fin. Desde que el Señor fue detenido allí en el monte, Pedro le siguió a la distancia. Él quiso ser consecuente con lo que había prometido al Señor. Le seguía a la distancia, en lo posible pasar inadvertido. Luego dice que llegando al lugar donde estaba el sumo pontífice, allí en los tribunales, dice que Pedro entró
y se quedó en el patio viendo allí qué es lo que iba a pasar. Estaba sentado y se fuera en el patio y llegó a él una criada diciendo: tú con Jesús estabas. Y usted vea que ocurrió exactamente como el Señor se lo anticipó. 3 veces, incluso dice con juramento, Pedro negó al Señor: no conozco al tal hombre. Resultado, dice la palabra del Señor, y entonces comenzó a hacer, dice, imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco a este hombre. ¿Y qué pasó? Y el gallo cantó tal como el Señor Jesucristo lo había dicho. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Y qué ocurrió? Dice que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué tenemos aquí en la persona de este hombre de Dios? Porque este hombre de Dios había tenido declaraciones muy extraordinarias durante el tiempo que estuvo con el Señor. Como decir, cuando el Señor dice: ¿quién dicen la gente que yo soy? El primero, por supuesto, en responder fue Pedro. ¿Y quién respondió? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le valió una felicitación del Señor Jesucristo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Él tenía, cierto, esa espontaneidad, pero también, cierto, era conocedor, sabía interpretar las cosas. Entonces, verdaderamente para Pedro esto fue algo muy, muy tremendo, muy tremendo. Y él sentía que había sido un fracaso rotundo lo que había experimentado, que había defraudado a su Señor. Pero, ¿sabe? El Señor Jesucristo se preocupó de restaurar a Pedro. Y eso es algo muy, cierto, muy importante que nosotros hemos de aprender de nuestro bendito Señor también. Muchas personas se pueden equivocar, muchos cristianos nos podemos equivocar, pero con eso no se acabó todo. Dios en su infinita misericordia, si sabemos arrepentirnos, si sabemos humillarnos, si sabemos reconocer nuestra falta, el Señor está atento a perdonar, ¿cierto?, nuestros errores. Y eso es lo que ocurrió con Pedro, porque Pedro, desde el mismo instante en que reaccionó, recordando las palabras del Señor, dice que él salió, lloró amargamente. Y de esa forma, él reconoció su falta. Y después de 7 días, nos muestra la palabra del Señor, una vez que el Señor Jesucristo, cierto, como sabemos, resucitó de acuerdo a lo que estaba escrito, y dice que después, Juan capítulo 21, el Señor se manifestó ya por 3ª vez, dice, a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos allí los apóstoles, dice la palabra del Señor, había 7 de ellos allí juntos, y entre ellos estaba Pedro. Y Pedro les dijo: yo voy a pescar. Y todos los otros estuvieron de acuerdo y fueron con él a pescar. Todos eran hombres de mar. Pero dice que en la noche no pescaron nada. Pero a la mañana, a la amanecida, allí estaba el Señor. Allí estaba el Señor esperándoles en la playa, esperando que salieran. Y les habló. Y dice la palabra del Señor que fue con provisiones para llamarles, para servirles el desayuno allí. Y también obró, nos dice la palabra del Señor, un milagro en ese momento, para que realmente todos estuvieran claritos, convencidos de que estaban con su Señor. Y entonces les preguntó cuánto habían pescado. Dijeron: toda la noche no hemos pescado nada. Y entonces él les dijo: echen la red a tal lado. Y dice la palabra del Señor que la pesca era tan grande que no podían sacarla, pero fue un milagro maravilloso del Señor. Y entonces, llegando el Señor allí
les invitó a participar de las provisiones que él llevaba. Ese fue su desayuno. Pero luego tenía una conversación pendiente con Pedro. Y esto es muy importante, una conversación pendiente con él, porque el Señor de lo que se ocupó fue de restaurar a su siervo humillado y arrepentido de lo que había ocurrido. Y dice la palabra del Señor que cuando hubieron comido, dice Jesús, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esto se lo preguntó 3 veces, hermanos, 3 veces. Le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Recuerde que usted dijo que el apóstol Pedro le dijo cuando se juramentó, le dijo: aunque todos te dejaren, yo no te dejaré, yo no me avergonzaré. Entonces ahora el Señor le pregunta aquí 3 veces: Pedro, ¿me amas? La primera vez: ¿me amas más que estos? En cada oportunidad Pedro, con la humildad y la humillación ya que tenía y el arrepentimiento, le decía: Señor, tú sabes que te amo. Es decir, yo no te puedo decir nada. Había entendido muy bien, ¿cierto?, la lección, la había comprendido. ¿Qué es lo que había comprendido Pedro? Hermanos, y esto es la lección para nosotros, esta es la enseñanza para nosotros. El Señor dice que nosotros... dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que estuviera en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Hermanos, hermanas, sin la ayuda del Señor, sin la asistencia del Señor, nada podemos hacer. El Señor está en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Aún, ¿cierto?, cuando usted está tomando una decisión, cuando usted está resolviendo algo, en todo eso el Señor no puede quedar excluido. Tenemos que aprender eso. Para todo tenemos que estar aferrados al Señor, tomados del Señor, que Él sea mediante su Santo Espíritu quien guíe todo. Y que si en algún momento corresponde que no digamos algo, que no lo hagamos. Que si en algún momento corresponde que no tomemos una determinación, que no la tomemos. Como también a la inversa, si es necesario hacerlo, que lo hagamos porque el Señor lo aprueba. Eso es, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos que aprender, pero tenemos que, ¿cierto?, amar al Señor por sobre todas las cosas. ¿Qué fue lo que le faltó a Pedro? ¿Qué fue lo que hizo mal en todo esto, ¿cierto? Esa prestancia para decirle: yo no te dejaré. Y eso es lo que tenemos que aprender, apreciados hermanos, hermanas. Señor, hay que clamar a Él: Señor, ayúdame para que yo no te abandone. Ayúdame, que tu Santo Espíritu sea conmigo, que no me dejes solo. En un momento tan importante, tan crucial, cuando yo tengo que estar verdaderamente contigo, cuando tengo que hacer tu voluntad, cuando tengo que honrarte, cuando tengo que glorificarte, Señor, que yo no te falle. Yo solo no lo puedo hacer. Ayúdame tú, Señor, dame tu espíritu. Hermanos, esa lección Pedro la aprendió. Amemos al Señor, pero con la ayuda de Él, no de palabra. No porque yo creo que le estoy amando, no porque yo creo que le estoy sirviendo, no porque yo soy sincero, no porque yo hago esto y lo otro. Amémosle, pero con la ayuda suya. Entreguémosle nuestra vida. Esas cosas que no entendemos cuando creemos que cómo me pide el Señor que le ame olvidándome de mi familia. El Señor nunca nos ha pedido eso, se lo reitero, por favor. El Señor espera que nosotros seamos, ¿cierto?, tan sabios con esa sabiduría que Él nos da, porque el Señor, en la palabra del Señor, ¿cierto?, en el contexto bíblico, nos enseña en todo momento a amar a las personas, a amar a nuestros seres queridos, a preocuparnos de ellos, de todo, siempre. Pero, por lo tanto, nunca podría pedirnos otra cosa. Pero eso no puede ser estorbo para que ustedes amen en todo momento y en primer lugar a nuestro bendito Dios. Que el Señor sea bendiciéndonos mucho, estimados hermanos, para que verdaderamente podamos amar al Señor con un corazón ardiente, con un entendimiento ardiente, con nuestra disposición
ardientes. El Señor demanda que seamos ardientes en el Espíritu para con Él y para con todas sus cosas. Aquellos discípulos que caminaban allí en el camino a Emaús, cuando después se dieron cuenta que era el Señor que había estado con ellos, dijeron, pero ¿cómo no ardía nuestro corazón? Hermanos, los hijos suyos tenemos que ser ardientes espiritualmente para todo lo que tiene que ver con Él y con su causa. Que nuestras vidas verdaderamente sean de verdad comprometidas con todo lo que tiene que ver nuestra condición de hijos, de hijas del Señor. Que le amemos, como aquí Él lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, de todas tus fuerzas. Estimados hermanos, ese es el amor que Dios demanda de nosotros y que a eso apuntemos. Que el Señor nos bendiga. Amante Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos Padre Celestial a obedecerla. Pero ayúdanos que lo hagamos siempre, Señor, aferrados a ti para que no te defraudemos y nunca, Señor, proyectemos un mal testimonio. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Para continuar, vamos a entonar un himno. Y es el número 204 y está titulado El don de mi Dios. Con esa alabanza vamos a concluir nuestro culto. El Señor sea bendiciéndonos a través de la consideración de su palabra, a través de estas alabanzas, de las oraciones. Que el Señor nos bendiga en todo, amados hermanos. Y quiero dejar una invitación también extendida para todos ustedes y que cada uno se conviertan también en motivadores para que otras personas, otros hermanos, ¿cierto?, se preocupen de también sacar la bendición, ¿cierto?, de estar participando de sus cosas. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú nos has permitido, Padre Santo, participar de este culto de adoración a tu santo nombre, Señor, y de compartir, Señor, tu santa palabra. Te doy gracias, Señor, porque ella es clara y por lo que tú, Padre Celestial, demandas de nosotros, Señor. Sabemos que sin ti nada podríamos hacer.
Tal vez podemos tener muy buena disposición, buena voluntad, pero si nos lo proponemos por nuestras fuerzas, sabemos que vamos a fallar. Padre Santo, pero si tú, Señor, nos ayudas, tú nos asistes, Señor, y siempre nosotros nos aferramos a ti. Si estamos en ti, Señor, y tú estás en nosotros, sabemos, Padre Celestial, que vamos a ser victoriosos y vamos a poder amarte con todas las fuerzas de nuestra alma, Señor, porque tú nos vas a ayudar para que así sea. Quédate, Señor, con todos mis hermanos que han podido participar de este culto, y te ruego que si ha habido personas, Señor, que aún no te conocen, que también puedan interesarse, Señor, por acercar sus vidas a ti, Señor, y puedan llegar a conocerte mediante tu santa palabra y tu Santo Espíritu, Señor, conocerte como su Salvador personal. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre y por los méritos preciosos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.